sea, porque una vez que yo creo que entran en este mundo de Objetivo Vizcaya, espero que así sea, por lo menos en nuestro caso es así, forman parte ya de la gran familia de esta casa, de esta santa casa. Es el caso de Francisco Panera. Francisco, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Francisco, hace unos cuantos añitos que nos veíamos, pero aún así nunca nos olvidamos, y yo te quiero agradecer que te hayas acordado bueno, de esta casa, de Objetivo Vizcaya, de este programa, para presentar la segunda novela. Fue la primera novela, fue una quizá aventura, porque me imagino que, como ya comentamos, no fue fácil, pero tuvo muy buena aceptación, ¿no? Sí, yo creo que tuvo buenas críticas, y la aceptación del público, pues hombre, me llegaron bastantes buenas opiniones, ¿no? El sueño de Akala se hizo, en este caso, bueno, pues fue un sueño que se hizo realidad, ¿no? El conseguir que el público, conseguir que bueno, situar esa primera novela, ese primer libro, Francisco, que siempre es complicado, pero tú lo conseguiste. Sí. Hombre, es bastante complicado, y el segundo también es complicado, ¿eh? Parece que, no sé, piensas que quizás, ¿no?, has abierto camino, ¿no?, pero al final resulta casi como un reto, ¿no?, el plantearte, ¿no?, seré capaz otra vez, ¿no?, de volver a poner un libro ahí en los estantes de las librerías, en los escaparates, ¿no? Y hombre, pues ha sido una gran alegría, ¿no?, una gran satisfacción, y bueno, y a ver cómo funciona. Había mucha responsabilidad, tenías esa responsabilidad, Francisco, de decir, bueno, a ver si esto no es un sueño, sino que ya en esta segunda novela también consigue ese, bueno, pues yo creo que fue esa auténtica sorpresa que fue El sueño de Akala. ¿Tenías esa responsabilidad, esa presión con esta segunda novela, o preferías no pensarlo? No, pero es verdad, es una presión que te pones tú mismo. Al final los ánimos de la gente, ¿no?, que te llegan, ¿no?, que les ha gustado la novela, es lo que más te anima, ¿no?, a seguir. Hombre, está claro que la alegría y la satisfacción, ¿no?, de publicar una novela, pues hombre, eso es un premio, ¿no? Pero bueno, la verdad es que con esta pues ha sido un reto también, ¿no?, y ha sido un trabajo también un poquito más arduo, de documentación, y ha sido un poquito más difícil, la verdad. Vamos a meternos de lleno en Mentir es encender fuego, esta segunda novela, 3 añitos más o menos, Francisco, separa una de otra. Sí. Tiene sus diferencias, pero también tiene sus similitudes, ¿no? Sí, al final, esta novela, la similitud que tiene con la anterior es que mantenemos o sea, me he quedado en el mismo sitio. Me he modernizado, entre comillas, ¿no? Hemos pasado de situar la otra acción hace 2000 años a estamos ahora en el siglo IX. Pero bueno, está en los alrededores de Malmasín, ¿no? Obviamente es que esta novela pues está inspirada en la mítica leyenda de la batalla de Arrigorriaga, entonces está a los pies de esta montaña. Y sí, ha sido, pues bueno, no hacer una segunda parte, pero quedarme con los escenarios de la anterior novela. Bueno, una historia, vamos a hablar de mitos, leyendas, verdades, mentiras, todo en este cóctel, en esta novela, Francisco, porque hablamos de la figura, sobre todo es uno de los muchos personajes, hablaremos de los personajes porque la verdad es que es una novela bastante coral, pero la historia de Jaume Suria, ¿no?, del señor Blanco, con esa batalla que poco o casi nada se sabe de una batalla en la que los vizcaínos pues, pusimos en su sitio, ¿no? Se suponen unas tropas mucho más preparadas, que eran las tropas, entre comillas, que tendrían que ser ganadoras, las del rey, ¿no? Asturiano. Eso es lo que cuenta. Rey Alfonso XIII, ¿puede ser? No, tercero. Tercero. Sí. Me había puesto yo 10 más. El rey de Asturias, Alfonso III. Sí, es una leyenda. Es una leyenda, y la verdad pues que de aquello no quedaron testimonios, ¿no?, de los cronistas que había de la época. No dejaron nada escrito, pero también tenemos que tener en cuenta que aquellos cronistas, pues evidentemente eran del bando, digamos, derrotado, ¿no? Ahí empezábamos a hablar de manipulación, ¿no? Bueno, pero puede ser. O pudo ser una escaramuza, tampoco lo podemos saber, ¿no? Obviamente algo ocurrió, ¿no? Entonces, y eso quedó en el imaginario popular, en la gente, se fue transmitiendo. Y es 3 siglos después, cuando aparece un noble portugués, Pedro Afonso de Barcelos, pues que este señor la transcribe ya, ¿no? Es la primera versión, ¿no? 100 años después, Lope García de Salazar, de aquí vizcaíno, un banderizo y el primer historiador, digamos, casi de Vizcaya, también hace otra versión de la leyenda, ¿no? Pero bueno, son versiones también un poquito condicionadas por el momento y por el propio beneficio, ¿no?, de quienes las escriben, ¿no?, buscando pues siempre unos objetivos, ¿no? Ahí ya empezamos un poquito con las mentiras,
Pero bueno, la novela es, o sea, en este caso en el libro, la novela es como si fuese, perdón, la leyenda es como si fuese la vía del tren, ¿no? Yo la he utilizado como una especie de guión, ¿no? Con algunos elementos que me he ceñido a ellos, pues, para mantener el relato, ¿no? Pero después lo que sucede en ese viaje, pues son varias tramas, varias historias, y sí, la mentira al final es como si fuera una especie de un argumento, un eje... ¿El hilo conductor un poquito entre todas las historias que encontramos en la novela? Es que en una novela con tantos personajes, el hilo conductor, no sé, incluso a mí que la he escrito me es un poco difícil, ¿no? Trasladártelo, ¿no? Pero sí, es la mentira. Tardé mucho tiempo en encontrarle título. O sea, de hecho, yo creo que estaba terminando la novela y no lo tenía claro, porque al ser varias historias, se me corrían, pues eso, títulos o enunciados muy circunscritos a cada argumento, ¿no? Digo, pero algo común, y el común era la mentira, ¿no? Y de ahí surge, pues bueno, esa frase que es una metáfora, y bueno, el fuego puede ser bueno, malo... Hay veces nos puede salvar la vida, depende si estamos en una situación extrema y necesitamos el fuego para cocinar o para calentarnos, otras veces puede arrasar poblados y puede acabar con muchas vidas. Francisco, el personaje, ahora hablaremos, que hay muchos, pero de este señor Blanco, este Jaume Suria, fue supuestamente el primer señor, ¿no?, de Vizcaya. Sí, eso es lo que se cree, ¿no?, o así está catalogado, ¿no?, como el primer señor de Vizcaya. Lo que pasa es que hay mucha confusión, y es que estamos hablando de una época de la Alta Edad Media, ¿no? Fíjate, le llaman la época oscura. Nos han llegado muy pocos testimonios, ¿no?, escritos de esa época. Curiosamente, por ejemplo, te trasladas a muchos siglos atrás, a Roma, por ejemplo, y tenemos montones de cosas de aquella época. Pero bueno, perdona, me he perdido. El personaje de este señor Blanco, Jaume Suria, el primer... Sí, es que es una especie... Supone que es el primer señor de Vizcaya. Sí. Luego a partir de ahí, pues luego sus hijos y otros, ¿no?, van a ir... Es el momento, digamos, que ya Vizcaya se reafirma, ¿no?, frente al poder de lo que es el reino astur-leonés, y bueno, con una singularidad propia. Es que es un momento también muy delicado, ¿no? Llevan 100 años de ocupación, 100 y pico años de ocupación ya musulmana de la península. Entonces el norte es, digamos, lo que ha resistido esta ocupación, y el reino de Asturias pues se intenta expandir, ¿no?, hacia el sur. Por el otro lado pues está lo que va a ser el futuro reino de Navarra también, ¿no? Vizcaya obviamente está mucho más vinculada a Navarra, pero bueno, está en una zona casi de frontera, ¿no?, con los asturianos, y tienen pues frecuentes disputas, ¿no?, como ya las tuvieron pues siglos atrás con los reyes godos, y bueno, parece que no se encontraba el encaje, ¿no?, dentro de un, digamos, no sé, conglomerado más grande, ¿no? Y este señor Blanco, Jaume Suria, pues claro, aparece en las leyendas reflejado, es un personaje, es que es mítico, o sea, es una especie de rey Arturo Vasco. O sea, porque la leyenda mezcla fantasía, mezcla mitología, ¿no? Entonces, bueno, con todos esos elementos he intentado hacer este cuento, ¿no?, esta historia, y bueno, espero que sea atractiva. Bueno, hay muchos personajes, como decimos, Francisco, porque además de este señor Blanco, de este, bueno, rey Arturo de la tierra, con Euskolabel, eso es, podemos decir, Francisco, hay más personajes, todos además muy diferentes, muy dispares, ¿no? Sí, hombre, yo he tratado de hacer una novela histórica, pero entre comillas, ¿no? Es una novela histórica que tiene como base una leyenda. Entonces ahí, claro, obviamente hay mucha fantasía. Y hay personajes históricos, ¿no?, pues como el Infantes Asturianos o el rey de Asturias. Y luego hay otros personajes ya, digamos, un poquito más lejanos, ¿no?, que tienen su origen en Escocia, y esos están ahí, bueno, están presentes en el relato para dar sentido precisamente al origen de este personaje, ¿no? Este personaje, lo que contaban las leyendas era que, bueno, entre las varias versiones que hay, ¿no?, que era hijo de una princesa, o escocesa, o irlandesa, bueno, en cualquier caso nórdica, que llega a Vizcaya, a Mundaka, llega, pues bueno, pues por una serie de motivos, ¿no? Pues tipo, no sé, pues problemas de la realeza, ¿no? Estos tipos. Hay otras versiones que dicen que directamente fue él, ¿no?, que era un príncipe, pues digamos, desterrado por otras disputas que había tenido. Entonces, bueno, yo entre las posibilidades que tenía, me opté porque fuera hijo de esa princesa. Entonces él, bueno, va a nacer obviamente en Vizcaya, y a partir de ahí, pues se dispara ya el relato.
Bueno, Y pero luego, no solamente príncipes y princesas, sino que también hay, vamos a decir, personajes más de a pie de calle, ¿no? Sí. Mujeres que vivían en esa época, estamos hablando del siglo IX, fraile, hay todo tipo de personajes, ¿no? Claro. Tanto de alta alcurnia, vamos a decir, como personajes más de Sí, calle, porque ¿no? a mí o novelar esta leyenda me resultaba un poco, no sé, es más divertido si metes más cosas, más historias. Y reflejas un poquito también lo que era esa época en conjunto, esa sociedad del siglo IX, ¿no? Porque Sí. hay veces que nos cuentan solamente cómo eran la corte, ¿no? La realeza, Sí, pero sí, sí, también sí, cómo sí, vivían como seríamos nosotros ahora, ¿no? Sí, pero bueno, y luego además, pero he intentado también a los personajes transmitirles, o sea, que tengan una especie de, no sé, unas características también en algunos aspectos comunes a nosotros, ¿no? No que los veamos como muy lejanos en el tiempo, ¿no? Como muy metidos en sus credos o en sus ritos, ¿no? Pues bueno, a mí me gusta también darle ahí un poquito de vueltas y que aparezcan cosas igual menos vistas en novelas igual históricas, como personajes que sean escépticos totalmente, ¿no? Con cualquier credo, ¿no? La religión oficial, digamos que es el cristianismo, que se ha empezado a asentar ya, pero no acaba de encajar en el territorio, ¿eh? La gente, la población sigue manteniendo pues los antiguos credos, ¿no? Bueno, todo esto que tenemos conocimiento ahora pues de la mitología vasca, de Mari, todos estos númenes y personajes que hay que son fantásticos, ¿no? Bueno, pues eso también tiene su presencia en el relato, buscan ahí su equilibrio unos con otros, son credos proscritos, obviamente, se intentan ocultar y luego pues hay otro tipo de no sé, ¿cómo decirte? De personajes, ¿no? De Sí, tramas. sí, porque para que sea bastante diferente, y yo creo que, por ejemplo, en una novela lo divertido es también el ir cambiando, ¿no? Continuamente bueno, es mi opinión, de tramas, ¿no? Sin perderte en ellas. Entonces, por ejemplo, en esta novela hay una parte de ella, digamos, que está dedicada casi, no te voy a decir bueno, quizás fue mi objetivo, ¿no? Buscar una trama así un poquito de terror, e igual me quedé en el horror, ¿no? Porque yo creo que sí, pero bueno, también está bien, ¿eh? También el horror tiene si se da con su justa, Tiene su atractivo, si ¿no? se da con su justa medida, ¿no? Entonces, bueno, hay una banda de bandidos también que operan por el territorio y a su cabeza pues hay un personaje que es una especie de psicópata que se oculta en esa banda para dar rienda suelta a sus delirios y bueno, todo eso mezclado y al final el reto es hacer confluir todas las tramas y que tengan sentido. ¿no? Francisco, ¿cómo fue el proceso de creación de esta historia? Porque, como comentas, ¿no? Situarla en una fecha concreta, una historia bueno, nuestra historia, nuestro pasado lejano, pero como comentas, que intentas también atraer con esa... Porque al final, bueno, pues no somos tan distintos, ¿no? Los humanos somos humanos y a veces que repetimos lo mismo que hace siglos Sí, y los siglos mismos y errores, siglos. seguramente. Pero te has tenido que documentar con estas historias, mitos, leyendas, situarlo en este entorno, en este lugar geográfico. ¿Cómo ha sido el proceso de creación de esta novela? Pues mira, cuando terminé ya, digamos, un poquito con la anterior novela sale en abril de 2012. Pues ya después del verano empiezo ya a buscar otra cosa para hacer, ¿no? Bueno, ya tenía un poquito de idea de tirar en esta dirección, ¿no? Al documentarme en aquella otra novela para hacer su página web, incluir en ella bastantes cositas de historia y así, es cuando reparo en el tema de la batalla de Arrigorriaga. Y me empiezo a documentar sobre la época. Y a medida que iba descubriendo cosas, cada vez se me iba haciendo más complicado, porque ya quería meter muchas cosas en el relato, ¿no? Porque, claro, me parecía, digo, si es una historia... Bueno, la conocía de oídas, así un poco, pero es lo que te decía antes, digo, es que es una historia fantástica, de mitología, pues hay traición, hay mentira, hay, no sé, las aventuras, el propio relato caballeresco también, ¿no? Esos señores con ese honor, y bueno, que lo vemos un poco divertido, pero también en su justa medida, pues es hasta agradable de leer, ¿no? O a veces a mí me gusta creérmelo, ¿no? Esas cosas. Entonces, pues así, estuve como medio año documentándome, con bastante abundante material, y luego, pues arranqué y digamos que me hice mi mapa, que era seguir un poquito lo que te comentaba, los puntos así más destacados de la leyenda, ¿no? Hay cosas que van a suceder que son de obligado cumplimiento, porque bueno, la leyenda
pues habla de unos personajes, algunos personajes pues les van a ocurrir una serie de cosas, tiene que suceder una batalla, ¿no? Después de esa batalla no termina la novela, de hecho no termina en la batalla, o sea, después de la batalla todavía queda casi media novela, o bueno, algo menos, pero sigue mucho la trama después, ¿no? Y luego pues alrededor de 2 años en total me habrá llevado a hacerla, pero bueno, es normal también porque yo tengo mi trabajo y tengo 2 hijos. Entonces, Esto también es una batalla importante. Tengo que divertirme y yo no estoy todo el día escribiendo, claro, a ratos. Francisco, estamos hablando de unas historias, unas leyendas, unos mitos, una historia que poco se ha escrito sobre ella. Antes lo decíamos, ¿no? O hay pocos datos, o sea que quizá para mucha gente que nos ve, es más, mira, nuestro compañero Óscar es de Arrigorriaga, ¿verdad? Él vive en Arrigorriaga, o sea que vamos, va a devorar la novela por lo menos, y hay mucha gente que conocemos de Arrigorriaga, incluso gente que nos ve, que no sea de Vizcaya, va a acercarse a esta novela con ganas de saber, de conocer, es decir, bueno, sea verdad o mentira, sea leyenda, sea mito, sea ficción, sea algunos hechos históricos verdaderos, otros no, porque bueno, pues vamos, nosotros hemos nacido después del siglo IX, aunque tengamos unos cuantos años, y Francisco, mucha gente se va a acercar por primera vez a esta historia. No la habrás ni siquiera ha oído hablar de ella, con lo cual es importante acercarnos a esas historias, a ese imaginario y esa historia vasca, ¿no? Yo creo que es interesante. Y de todas maneras a las novelas pues nos tenemos que acercar y cogernos lo que nos cuentan con pinzas también, ¿no? A fin de cuentas es una novela, aunque mantenga algunos aspectos históricos, ¿no? Y qué bonito también el decir, bueno, ¿qué será real? ¿Qué será novela? Hechos, ¿no? Novelados. Es que lo bueno de las leyendas, ¿no? Es que no puedes decir que sean ciertas, pero tampoco puedes decir que no sean ciertas, ¿no? Todas mantienen un pozo normalmente de veracidad, ¿no? Y en el caso de esta historia, pues seguramente pues algo tuvo que ocurrir, ¿no? Que no sería muy, no sé, común que unos aldeanos derrotasen a un ejército que encima venía de guerrear contra los musulmanes, ¿no? Bueno, pero bueno, es posible que alguna vez en alguna escaramuza, por los motivos que fuesen, pues les sorprendiesen y se llevasen pues ese día, bueno, la victoria. Y también es muy posible que en el futuro, pues quizás a la vuelta de un año, poco tiempo, regresasen a hacérselo pagar, ¿no? Eso no lo sabemos. Los vizcaínos cuando nos ponemos somos muy cabezones, muy duros, ¿eh? Pero eso yo creo que eso es común a todo el género humano, ¿eh? Sean vizcaínos o de cualquier otro sitio, cuando te vienen a tocar las narices, pues y el hecho de conocer además el terreno, Francisco, porque bueno, se nos ha dicho que tenía además, bueno, pues el territorio vasco, pues bueno, con sus montañas, sus parajes, ¿no? Venían de otros lugares a luchar y nosotros, pues bueno, conocíamos esa zona y muchas veces también el tema de la estrategia es importante. No por número o por fuerza van a poder con alguien que lleva viviendo toda su vida, vamos a decir, en las montañas. Hombre, eso es un punto a favor, ¿no? Jugar en casa. Exactamente. Bueno, Francisco, tú que sepas que como esta es tu casa, aquí no hemos puesto ninguna resistencia a que nos conquistes con la novela, ¿eh? Ah, vale, encantado. He venido a conquistar. Francisco, además de contarnos las verdades de la novela, que con el título parece que no viene... No, es real lo que ha contado Francisco con esta magnífica novela, segunda novela. Francisco, ¿la vas a presentar? ¿Va a haber firma de libros? ¿Vas a un poquito acercarte también a esos lectores que están deseando encontrarse también contigo y preguntarte muchas cosas? Claro, ahora hace 2 semanas fue la presentación en Basauri, yo soy de Basauri, entonces claro, era obligado a hacerlo en casa y ahora he proyectado ir haciéndolo en más sitios, pues en librerías y bueno, el mes que viene pues la cita importante para todos los escritores vascos es la Soca de Durango y ahí va a estar la novela. Y ahí estaremos también un par de días. Y el día 8 estoy allí, por cierto, haciendo una presentación también, por la mañana. El día 8 de diciembre. El 8 de diciembre, el último día de la Soca, a las 10:30 de la mañana. 10:30 de la mañana, Mentiras a encender fuego, esa gran presentación, además de, por supuesto, yo les invitaría a visitar, ¿no? Tu página, Francisco, donde también tienen toda la información de cómo se ha hecho este gran bebé. Es que, a ver, lo mismo que cuando vemos una película con los contenidos extras y todas esas cosas, pues las novelas tienen mucho más. Y a mí me apetecía no dejarme algunas cosas en el tintero y ofrecerlas a la gente, ¿no? Sobre todo contenidos históricos o mitológicos, ¿no? O aspectos de la leyenda. Y sí, hay una página que se llama mentirasencenderfuego.com, igual que la novela, y bueno, pues
Creo que ha quedado muy maja. Ha quedado muy, muy chula, les invitamos a que la visiten y que disfruten de Mentir es encender fuego, la segunda novela de Francisco Panera. La verdad es que estar contigo es respirar, es disfrutar, es que pasa el tiempo volando. Sí, ¿verdad? Francisco, por favor, que no pasen 3 años. No, a ver si esta vez pasa algo menos. Algo ya en camino. Espero que... Ah, sí, ¿eh? Hombre, claro, siempre Ya tienes se está gestando ya la nueva criatura. siempre hay algo en la despensa guardado. También en relación, siguiendo un poquito con la historia, historia Sí, vasca. algo de historia también, sí, pero bueno, ya más moderno. ¿Cambiamos de lugar o seguimos en los territorios vascos? Todavía no lo tengo claro. Vascongados. Todavía no lo tengo claro. Vale, No lo bueno, tengo claro. esperemos tener la exclusiva, Francisco. Vale, cuenta con ella. Gracias, Francisco, un auténtico placer, como A siempre. ti, muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. A la vuelta seguimos hablando con más invitados. Seguimos hablando, en este caso, de música. Un festival que se realiza este fin de semana, este sábado en concreto, en Lima. Un festival con muchas actividades, con mucha música y con toda la información que nos contarán después de la publicidad aquí en Tele 7.